La lucha en contra de la corrupción administrativa y la burocracia tiene muchos enemigos, o dicho de otra forma, la corrupción administrativa y la burocracia en la Venezuela bolivariana tienen muchos aliados. Esos aliados están en la administración pública y privada, quienes logran que la lucha en contra de la corrupción y la burocracia sean meras consignas nada más. Por ello, la corrupción administrativa y la burocracia tienen nombres y apellidos y hay que denunciar al corrupto y al burócrata con su nombre de pila. De lo contrario, la lucha anticorrupción y antiburocrática serán palabras huecas. Francisco Sierra Corrales. Este programa tiene una autoría intelectual y de carácter femenina, es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es quien produce este programa. Y lo digo de esta forma. El artículo 141 de nuestra Constitución es muy explícita sobre la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos. Como este programa está hecho para poner al descubierto lo que está sucediendo con el registro inmobiliario de Boconó, permítanme leer el artículo 41, la sección segunda de la Administración Pública. Cito: la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Como ustedes verán, es claro, es taxativo el modelo moral, el perfil más que modelo, el perfil moral que debe tener la administración pública, en consecuencia los funcionarios públicos. El registro inmobiliario de Boconó no se maneja con esos criterios. ¿Quién es el registrador inmobiliario de Boconó? Es el señor, ya lo decía al principio, Ramón, abogado de profesión, Ramón María Ojeda. ¿Quién es Ramón María Ojeda? Aquí hay unos apuntes, manuscritos. En julio del 2001, el señor Ramón María Ojeda era registrador subalterno. Para ese momento ahora es registrador inmobiliario. Pero para ese momento, su declaración jurada del 2001 decía que tenía una casa propia en el sector La Elba, en el municipio de Boconó. Una camioneta Blazer, estimada en el año 98, blanca, color blanca, y una finca alquilada en Barinas para la crianza de cochinos. Se estimaba que tenía alrededor de 50 a 100 cerdos. Y en su cuenta de ahorros, en el Banco Provincial, tenía 5 millones de bolívares. Pero para el siguiente año, luego de haber ingresado al registro inmobiliario, su declaración jurada, según presuntamente me la hacen llegar acá, presuntamente en su declaración jurada, ya tenía una camioneta Trailblazer, último modelo, que fue adquirida de contado. Una cuenta de ahorro que pasaba de los 15 millones de bolívares. Y hoy tiene, además, entre otras propiedades, un terreno en una urbanización. Tiene además, se le dice, y hay el manejo de la información, y eso lo vamos a solicitar que se investigue. Adquirió un local para construir un centro comercial de 2 plantas y tiene una casa de 2 plantas que fue construida. La segunda planta fue construida luego de haber asumido el registro inmobiliario. Tiene además una Jeep Cherokee último modelo, color vino tinto, y además anda en un lujoso Toyota Lumiere Camry. Entonces, el señor Ramón María Ojeda ha convertido el registro inmobiliario en el negocio redondo de Boconó. Habiendo aquí una ley de registro público y del notariado que especifica las responsabilidades éticas, las responsabilidades administrativas y las responsabilidades en cuanto a las tasas que se deben cobrar a los usuarios del registro inmobiliario. Ustedes saben muy bien, mejor que todos, que el registro tiene unas funciones bastante interesantes. En su artículo 45, en el capítulo 3, el registro público tiene por objeto
la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles, además de los actos señalados con anterioridad y aquellos previstos en el Código Civil, en el Código de Comercio y en otras leyes. En el registro público se inscribirán los documentos que contengan declaración, transmisión, todo contrato de declaración, transacción, participación, en fin, son 12 subcapítulos, 12 ítems que involucran las responsabilidades del registro inmobiliario. No hay actividad mercantil, no hay actividad comercial, no hay actividad de legitimación de documentos que no tenga que ver con el registro inmobiliario. Cuando nos planteamos este programa, lo hicimos en función de precisar por qué los costos del registro inmobiliario de Boconó son tan elevados. ¿Por qué lo que en otro lugar cuesta 300.000 bolívares, aquí cuesta 800.000 bolívares? Hay casos concretos que necesito comentar con ustedes. Casos que me han llegado y de lo cual vamos a pedir su investigación. Uno de estos casos tiene que ver con una empleada administrativa de este registro. Esta empleada fue despedida, luego esa empleada fue a la inspectoría. La decisión de la inspectoría fue que debió ser reintegrada por decisión legítima, por análisis de hechos. El registrador no la reincorpora, apela, va a tribunales. En el tribunal esta empleada actúa amparada por sus derechos, por esta Constitución que le pide a todos los venezolanos que la hagan suya, que la defiendan, que la planteen. Y resulta que recientemente hay un tribunal en el estado Lara, en Barquisimeto, que ha dictaminado la obligación de reenganchar a la empleada pagando de los salarios caídos. Y este abogado registrador inmobiliario de Boconó se niega a hacerlo. Entonces es una contradicción, es difícil entender cómo un abogado desconoce la autoridad, la sentencia de un tribunal, desconoce este funcionario la responsabilidad ética que debe tener un funcionario público en relación al resto de sus compañeros de trabajo. Nuestro registrador, porque vivo en este municipio, estoy residenciado en este municipio, nuestro registrador actúa a sus anchas, violando disposiciones nacionales, tomando parcelas de espacios del gobierno para el uso personal. No estoy inventando nada, estoy realmente, y cuando se solicite a las instancias de vida la investigación de esto, verán que el caso de esta ex empleada, que está en tribunales peleando sus derechos, como dice la ley, que está en los tribunales reclamando lo que por ley le pertenece, ustedes se darán cuenta que la única manera de poder defender este proceso o de creer en este proceso no es leyendo la Constitución ni haciendo programas de televisión como esto, ni denunciando a aquellos que hacen de la ineficiencia y de la corrupción los baluartes de su ejercicio público. Es asumiendo la responsabilidad y defendiendo en los hechos, en el día a día, sus derechos. Yo les pido que poco a poco vayan comprendiendo que la filosofía que estamos planteando en este espacio es la filosofía que se sintoniza con el cambio de paradigma sobre lo que es el funcionario público. Durante más de 40 años había una Constitución que se violaba a diestra y siniestra. En estos 8 años no podemos permitir que este libro azul, que fue un discurso central del comandante Hugo Chávez para llegar a la presidencia de la República y luego en la presidencia de la República consultada con el pueblo, sea violada flagrantemente. Uno asume su responsabilidad en tanto cree en este proceso y actúa en consonancia con los principios que profesa. Nosotros creemos que esta Constitución debe ser tomada de la mano, llevada al corazón, llevada a la cabeza y defendida con los dientes si es posible. El caso del registro inmobiliario de Boconó contrasta severamente con el perfil que tiene este proceso político. Contrasta de punta a punta con lo que debe ser un proceso revolucionario. Y por allí no se puede perder, como sucedió en la Nicaragua de los años 90, cuando esa revolución sandinista se fue a la debacle, entre otras razones, por los altos índices de corrupción y de ineficiencia, porque conocimos esa experiencia en aquella década.
Hoy en Venezuela estamos transitando caminos de esperanza, estamos transitando caminos de liberación, pero esos caminos de esperanza, de liberación, de soberanía, no pueden ser solo enunciados, tienen que llevarse a la práctica. De allí la importancia de este programa sobre el registro inmobiliario de Boconó y su titular, Ramón María Ojeda, que posteriormente verán cuán diferente fue su hermano, Fabricio Ojeda.